Imagina una carretera polvorienta en el año 36 de nuestra era. El sol del Medio Oriente cae vertical sobre un hombre que camina con determinación. En su bolsa, documentos oficiales del sumo sacerdote de Jerusalén. Cartas de arresto con nombres específicos. Hombres y mujeres que deben ser encadenados, arrastrados de vuelta a Jerusalén y castigados. Su crimen, creer que un carpintero crucificado era el Mesías prometido. El nombre del hombre con las cartas es Saulo de Tarso. No es un soldado, no es un mercenario, es un erudito, un intelectual religioso, un fariseo tan devoto que él mismo se describió después como extremadamente celoso de las tradiciones de sus padres. Pero en este momento, caminando bajo ese sol implacable, Saulo es algo más simple y más aterrador. Es un cazador de personas. En esa carretera no hay ninguna señal de lo que está a punto de ocurrir. Ningún presagio, ninguna advertencia. El hombre que camina hacia Damasco para destruir el movimiento cristiano va a terminar escribiendo casi la mitad de su texto sagrado. El perseguidor se va a convertir en el arquitecto. El verdugo en el apóstol. 48% de los libros del Nuevo Testamento será obra de las manos del hombre que hoy camina para aniquilarlo. Esta es la historia de cómo un fanático religioso que aprobaba ejecuciones se transformó en el autor más influyente de la civilización occidental, y de cómo, sin él, esa pequeña secta judía que seguía a Jesús de Nazaret probablemente habría desaparecido en una sola generación. Pero antes de llegar a ese momento en el camino a Damasco, necesitas entender quién era realmente Saulo. Porque lo que lo hace extraordinario no es solo su transformación, es lo que era antes de ella. Saulo nació en Tarso, una ciudad cosmopolita en lo que hoy es el sur de Turquía. Era judío de nacimiento, pero también ciudadano romano. Un privilegio raro que le daba acceso a dos mundos que casi nunca se tocaban. Hablaba griego, hebreo y arameo. Conocía la filosofía estoica de las calles de Tarso. Recitaba la Torá de memoria desde la infancia. Vivía en la intersección exacta entre el mundo grecorromano y el mundo judío. Esa doble identidad iba a ser su herramienta perfecta. Décadas después, con ella construiría algo que ninguno de los dos mundos había imaginado. Pero lo que definió a Saulo no fue su ciudad ni su ciudadanía, fue su maestro. En Jerusalén, Saulo estudió bajo Gamaliel, uno de los rabinos más respetados de toda su generación. Y aquí hay una ironía que la historia parece haber escrito con intención deliberada. Gamaliel era conocido por su moderación. Cuando los primeros seguidores de Jesús fueron arrestados y llevados ante el Sanedrín, Gamaliel se puso de pie y dijo: «Si este movimiento es de origen humano, fracasará solo, pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlo». Un consejo de cautela, de paciencia, de espera. Su mejor alumno hizo exactamente lo contrario. Saulo no esperó, Saulo actuó. Años después, escribiendo a las comunidades de Galacia, él mismo describió lo que fue, y lo hizo con una honestidad que corta como un cuchillo. Ustedes han oído de mi conducta anterior en el judaísmo, de cómo perseguía con violencia a la iglesia de Dios e intentaba destruirla. Y aventajaba en el judaísmo a muchos de mis contemporáneos, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Eso es Gálatas 1, 13 y 14. No es una acusación de sus enemigos, no es propaganda de sus rivales, es su propia confesión, escrita de su puño y letra, sin atenuantes ni excusas. ¿Y cuál fue el momento más oscuro de esa persecución? La muerte de Esteban. Esteban era un diácono, uno de los primeros líderes de la comunidad cristiana en Jerusalén. El Sanedrín lo acusó de blasfemia, lo juzgó y lo condenó. Lo arrastraron fuera de los muros de la ciudad y comenzaron a lanzarle piedras. No fue una ejecución rápida. La lapidación era un proceso deliberado, diseñado para que la comunidad entera participara en el castigo, piedra tras piedra, minuto tras minuto, hasta que el cuerpo dejaba de moverse. Y mientras esto ocurría, Saulo estaba ahí. Los testigos que lanzaban las piedras dejaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Él no lanzó ninguna piedra, no necesitaba hacerlo. Él aprobaba, él vigilaba.
sostenía la ropa de los ejecutores para que pudieran actuar con más libertad. Esteban se convirtió en el primer mártir del cristianismo, y Saulo, de pie entre los mantos apilados y el polvo, se convirtió en el rostro visible de la persecución. Después de esa muerte, algo se desató en él. El libro de los Hechos dice que Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a hombres y mujeres, y los entregaba a la cárcel. No era violencia al azar, no eran arrebatos de furia, era un programa sistemático de destrucción. Y fue ese celo, esa furia santa, la que lo puso en el camino a Damasco con cartas de arresto en la mano. Y lo que pasó en esa carretera es uno de los eventos más narrados y más debatidos de la historia occidental. Y lo primero que necesitas saber es que ni siquiera las fuentes bíblicas se ponen de acuerdo en los detalles. El libro de los Hechos cuenta la historia 3 veces. En el capítulo 9, en el 22 y en el 26. Y las 3 versiones se contradicen en puntos específicos. En una versión, los compañeros de Saulo escuchan la voz pero no ven a nadie. En otra, ven la luz pero no escuchan la voz. En una versión, todos caen al suelo. En otra, solo Saulo cae. No son diferencias menores. Son el tipo de contradicciones que los historiadores encuentran fascinantes. Sugieren que el evento fue abrumador, tan fuera de cualquier categoría conocida, que nadie pudo narrarlo igual 2 veces. Pero lo esencial es consistente en las 3 versiones. Una luz cegadora desde el cielo. Una voz que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la respuesta temblorosa de Saulo, ¿quién eres, Señor? Y la voz, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Imagina el peso de esas palabras para un hombre que ha dedicado toda su energía a destruir a los seguidores de ese nombre. No es solo una revelación teológica, es la demolición instantánea de todo lo que creía saber sobre sí mismo, sobre su misión, sobre su Dios. Todo lo que Saulo consideraba sagrado, su celo, su obediencia, su violencia justificada, de pronto se revela como el error más grande de su vida. Estaba persiguiendo exactamente aquello que su Dios había enviado. Saulo quedó ciego. 3 días sin ver, sin comer, sin beber. Lo llevaron de la mano hasta Damasco, el mismo lugar al que iba a llegar como autoridad, como perseguidor con documentos oficiales. Ahora llegaba como un hombre roto, dependiente, incapaz de dar un paso solo. En Damasco, un discípulo llamado Ananías recibió la instrucción de ir a buscar a Saulo. Y la reacción de Ananías es una de las escenas más humanamente comprensibles de todo el Nuevo Testamento. Dijo, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén? En otras palabras, ¿me estás pidiendo que vaya a curar al hombre que vino a arrestarnos? ¿Al mismo que aprobó la muerte de Esteban? Pero fue. Le impuso las manos, y Saulo recuperó la vista. Años después, escribiendo sobre este momento, Pablo, porque a partir de aquí empezamos a llamarlo Pablo, usó una frase en Gálatas 1, 15 y 16, que revela algo profundo. No dijo que Dios le reveló a su Hijo a mí, como algo externo, como una visión proyectada frente a sus ojos. Dijo que Dios se complació en revelar a su Hijo en mí. La diferencia es enorme. No fue algo que vio, fue algo en lo que se convirtió. No fue un espectáculo de luz y sonido. Fue una transformación desde el interior mismo de su identidad. Pero aquí es donde la historia se vuelve más complicada de lo que la versión popular te cuenta. Porque Pablo no fue recibido con los brazos abiertos. Cuando intentó unirse a los discípulos en Jerusalén, le tenían miedo. ¿Y cómo no? Este era el hombre que semanas antes arrastraba creyentes a la cárcel. ¿Ahora decía que era uno de ellos? La desconfianza era natural, era lógica, era probablemente un instinto de supervivencia. Y entonces Pablo hizo algo que casi nunca se menciona en las versiones resumidas de su historia. Desapareció. En Gálatas 1, 17, Pablo escribe que no subió a Jerusalén a consultar con los apóstoles. Se fue a Arabia, no a predicar, aparentemente, no a fundar iglesias, no a buscar más seguidores. Se fue al desierto, solo, y estuvo allí 3 años.
3 años en los que el registro histórico guarda completo silencio. 3 años sin cartas, sin sermones, sin viajes misioneros. ¿Qué hizo Pablo durante 3 años en el desierto? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí sabemos es lo que emergió de ese silencio. Una teología completamente nueva, una forma de entender a Jesús que ninguno de los apóstoles originales había articulado. Una revolución intelectual que iba a redefinir los próximos 2000 años de historia humana. Pablo entró al desierto como un fariseo convertido que no sabía qué hacer con su nueva fe. Salió como el arquitecto del cristianismo. Para entender la magnitud de lo que Pablo construyó, necesitas ver primero lo que enfrentó. No en abstracto, en carne viva. En el año 54, Pablo llegó a Éfeso, una de las ciudades más grandes y más ricas del Imperio Romano. Predicó allí durante más de 2 años, y su mensaje fue tan efectivo que empezó a amenazar la economía local. Los artesanos fabricaban estatuillas de plata de la diosa Artemisa. Era el negocio más lucrativo de la ciudad, y vieron cómo sus ventas comenzaban a caer. Si la gente dejaba de creer en los dioses griegos, dejaba de comprar sus ofrendas sagradas. Un platero llamado Demetrio organizó una revuelta. Ahora los artesanos furiosos arrastraron a los compañeros de Pablo al teatro de Éfeso, un anfiteatro con capacidad para 25,000 personas, y durante 2 horas la multitud gritó una sola frase sin descanso: «Grande es Artemisa de los Efesios». 25,000 personas, 2 horas, un solo grito ensordecedor, contra el mensaje de un hombre que había llegado armado únicamente con palabras. Esa escena en Éfeso es el retrato perfecto de lo que Pablo enfrentaba en cada ciudad. No solo resistencia teológica, resistencia económica, social y política. Su mensaje no era abstracto. Tenía consecuencias materiales, cambiaba comportamientos, destruía mercados, alteraba jerarquías que llevaban siglos establecidas. Y es aquí donde necesitamos hablar de qué decía Pablo exactamente, porque su revolución no fue solo de fervor misionero, fue de ideas. Ideas tan poderosas que separaron al cristianismo del judaísmo para siempre. La pregunta central era esta: ¿quién podía ser cristiano? Para los apóstoles originales en Jerusalén, Pedro, Santiago, Juan, Jesús era el Mesías judío. Para seguirlo, primero había que ser judío. Eso significaba circuncisión para los hombres, observancia estricta de las leyes alimentarias, respeto del sábado. El cristianismo para ellos era una rama del judaísmo, una reforma interna, no una religión nueva. Pablo dijo que no. Pablo argumentó que la muerte y resurrección de Jesús habían cambiado las reglas del juego por completo. La salvación no venía por cumplir la ley de Moisés, venía por la gracia de Dios, recibida a través de la fe. Un gentil, un no judío, un griego, un romano, un bárbaro, podía ser plenamente cristiano sin circuncidarse, sin seguir las leyes alimentarias, sin convertirse primero al judaísmo. ¿Entiendes lo que eso significaba en la práctica? Significaba que el cristianismo dejaba de ser una secta étnica, se convertía en una religión universal, abierta a cualquiera, en cualquier lugar del mundo conocido, sin requisitos de sangre, de cultura ni de nacionalidad para entrar. Y esto generó el conflicto más importante de la iglesia primitiva, el conflicto que decidió todo. En Antioquía, Pablo confrontó a Pedro cara a cara. Lo cuenta en Gálatas 2, y no se guarda nada. Pedro había estado comiendo con los cristianos gentiles, algo que las leyes de pureza judías desaconsejaban. Compartía su mesa, su pan, su comunidad. Pero cuando llegaron emisarios de Santiago desde Jerusalén, Pedro se retiró. Dejó de comer con los gentiles. Se separó, por miedo, por presión social, por cálculo político dentro de la iglesia. Y Pablo lo enfrentó públicamente, delante de todos. Le dijo que era un hipócrita. Si él, Pedro, siendo judío, había vivido como gentil, ¿con qué autoridad obligaba ahora a los gentiles a vivir como judíos? Este no fue un desacuerdo académico entre teólogos. Este fue el momento que decidió qué iba a ser el cristianismo para el resto de la historia. Si la posición de Pedro prevalecía, el cristianismo seguía siendo una rama del judaísmo, limitado a quienes adoptaran cada costumbre,
cada ley, cada marca física de la tradición judía. Si Pablo ganaba, el cristianismo se abría al mundo entero. Pablo ganó, y el precio de esa victoria se pagó con el cuerpo, con su propio cuerpo. Pablo enumeró sus sufrimientos en 2 de Corintios con la precisión fría de alguien que lleva la cuenta. 5 veces recibió de los judíos 39 azotes. Haz la multiplicación, 5 veces 39, 195 golpes sobre la espalda. 3 veces lo castigaron con varas, 1 vez lo apedrearon y lo dieron por muerto. 3 naufragios, 1 noche y 1 día a la deriva en mar abierto. Peligros de ríos crecidos, peligros de bandidos en los caminos, peligros de su propia gente judía, peligros de los gentiles que no lo querían, hambre, sed, frío, desnudez. Entre los años 47 y 57 aproximadamente, Pablo realizó 4 campañas misioneras. Trazó una red de comunidades que cubrió Asia Menor, Macedonia y Grecia. El primer viaje lo llevó a Chipre y las ciudades del interior de Anatolia. El segundo cruzó a Europa por primera vez: Filipos, Tesalónica, Atenas, Corinto. El tercero se centró en Éfeso, donde predicó más de 2 años. El cuarto fue un viaje forzado, como prisionero, encadenado, rumbo a Roma para ser juzgado ante el César. En total, miles de kilómetros por tierra y por mar, comunidades fundadas en cada parada, cárceles soportadas en varias de ellas, y cada vez que salía de una celda, retomaba el camino. ¿Y por qué siguió? Porque estaba convencido de que había visto algo en ese camino a Damasco que valía más que su cuerpo, más que su seguridad, más que su vida entera. Hoy, cuando abres un Nuevo Testamento, 13 de sus 27 libros llevan el nombre de Pablo. 13 de 27. Eso es el 48% de los libros del texto más influyente de la civilización occidental. A un hombre que nunca caminó con Jesús, que nunca escuchó el sermón del monte en aquella ladera de Galilea, que nunca estuvo presente en la última cena. Ese hombre escribió casi la mitad de los libros que definen al cristianismo. Y no solo escribió más que cualquier otro autor del Nuevo Testamento, escribió lo que más importa doctrinalmente: la justificación por la fe, la teología de la gracia, la universalidad de la salvación, la relación entre la ley y el evangelio, la naturaleza de la resurrección, la ética del amor como principio organizador de la vida comunitaria. Todo eso es Pablo. Los 4 evangelios narran lo que Jesús hizo y dijo. Las cartas de Pablo explicaron qué significaba, y esa explicación resultó ser más poderosa en su impacto histórico que la narración misma. Sus cartas viajaron por todo el Mediterráneo. Se copiaron a mano, una y otra vez. Se leyeron en voz alta en reuniones de creyentes en Roma, Corinto, Éfeso, Filipos, Tesalónica, Galacia. Cada carta era una intervención quirúrgica. Resolvía un conflicto específico. Respondía a una pregunta teológica concreta. Y al mismo tiempo construía un andamiaje intelectual para comunidades enteras. Muchas de esas comunidades estaban formadas por personas que nunca habían oído hablar de la Torá. Las cartas de Pablo les dieron las herramientas para entender y vivir su nueva fe. Alrededor del año 64 después de Cristo, bajo el reinado del emperador Nerón, los soldados romanos arrestaron a Pablo en Roma por última vez. Como ciudadano romano, tenía derecho a una ejecución considerada más digna que la crucifixión, la decapitación. La tradición sostiene que lo llevaron fuera de las murallas de la ciudad y que allí terminó la vida del hombre que había transformado una secta local en una religión con alcance global. Pero la historia no terminó ahí. Casi 1500 años después, 1517, un monje agustino alemán llamado Martín Lutero leía la carta a los romanos de Pablo. Una frase lo detuvo en seco. El justo vivirá por la fe. La leyó una vez, la leyó otra vez. Esa lectura contribuyó a detonar la Reforma Protestante, el cisma más grande en la historia del cristianismo occidental. Una revolución que redibujó el mapa político, cultural y religioso de Europa entera. Las palabras de Pablo, escritas en un pergamino 15 siglos antes, todavía tenían fuerza suficiente para partir un continente en 2.
Piensa en eso un momento. Un hombre camina por una carretera polvorienta hacia Damasco. Lleva cartas de arresto en la mano. Va a destruir un movimiento. Va a encadenar a sus seguidores. Va a borrar el nombre de Jesús de cada sinagoga que encuentre en su camino. Y en lugar de eso, se convierte en la razón por la que tú conoces ese nombre hoy. Saulo de Tarso, el fariseo que sostenía los mantos de los ejecutores mientras las piedras caían sobre Esteban, se transformó en Pablo, el apóstol que le dio al cristianismo su teología, su alcance universal y su texto sagrado. No fundó la fe, no caminó con Jesús, pero sin él, es casi imposible imaginar que esa fe hubiera sobrevivido más allá de la primera generación de creyentes en una pequeña esquina de Jerusalén. La próxima vez que veas una iglesia, cualquier iglesia, va en cualquier ciudad del mundo, recuerda de dónde viene. Existe porque un perseguidor se convirtió en apóstol, en una carretera del desierto, hace casi 2000 años. Y lo que ese hombre vio en esa carretera fue tan poderoso que no hubo forma de callarlo. 195 golpes, 3 naufragios, una espada romana, nada fue suficiente.